Bueno, muchachos, pues bueno, siguiendo el ejemplo entre la diferencia entre miedo y angustia, pues aquí hay un ejemplo. El apego a un ser querido, ¿sí? El miedo a perderlo es una cuestión real, ya que puede presentarse por abandono o por muerte. Sin embargo, la angustia es el no saber qué hacer si esa persona no está. ¿Ok? Muy bien. Perdón. También otra cuestión es de que el miedo es una emoción básica en la supervivencia del ser humano. Es decir, es de alguna manera instintiva, sin embargo, pues está ahí con nosotros. ¿Sí? El miedo posee procesos que se consideran de algún tipo como rituales, cuyo último fin es poder entrenar, enfrentar la situación de peligro y disminuir el estrés que éste ejerce en los individuos. Es decir, cuando nosotros tenemos una situación en la cual es de miedo, por lo general es muy normal tener estos rituales, ¿sí? Por ejemplo, nosotros al escondernos debajo de las sábanas cuando está oscuro, ¿sí? Simulando que, por ejemplo, pues nos hacemos cobijita, pues eso es un tipo de ritual, ¿sí? El irnos rápido cuando apagamos todas las luces e irnos rápido porque pensamos que a lo mejor puede salir algo en la oscuridad es otro tipo de ritual, ¿sí? Sin embargo, pues estos mismos rituales pueden irse modificando al grado de que la persona llega a aprender y decir, bueno, pues realmente pues se da cuenta que en la oscuridad no hay nada, se da cuenta que pues las sábanas no protegen de nada y pues bueno, empieza a generar sus mecanismos, ¿verdad? Decir, a ver, vamos a tranquilizarnos, vamos a respirar, vamos a salir, vamos a acercarnos, vamos a ver que no hay nada y efectivamente no hay nada, no pasa nada. Entonces ya nuestros rituales empiezan a modificarse y empezamos a tener otras nuevas conductas y aprendemos a cómo manejar ciertas cuestiones que nos dan miedo. Cuando esto no se logra, el ser humano opta o trata de no enfrentar dichas situaciones e incluso huye de estas si se llegan a presentar. Bueno, cuando el miedo es muy intenso, es cuando se presenta la huida, ¿sí? Es decir, la persona no tiene la cualidad para enfrentar dicho problema y por lo tanto, pues la mejor opción es la huida. Ese es el mecanismo del miedo, ¿sí? ¿Cuáles son las fases de la angustia según Paul Fries? Habla de una persona puede llegar a perder la capacidad de respuesta ante determinada situación y las dividió en tres. Lo insólito son situaciones que generan desconcierto en la persona, que suelen ocurrir una vez y son eventos poco pensables que pueden llegar a ocurrir. Por ejemplo, por lo general, por lo que genera una gran angustia en la persona y aunque no se repitan, ejercen un gran desconcierto en la persona que la va a provocar una gran inseguridad. Es decir, lo insólito. ¿Qué puede ser lo insólito? Pues bueno, son todos esos eventos pues que no son muy comunes. Por ejemplo, ver, no sé, ir en la carretera y ver un carro volteado completamente al revés, pues es algo insólito. Entonces se empieza a decir, ah, caray, pues es una calle muy transitada que es muy difícil que esto pase y sin embargo, pues ve, pasó. Entonces eso empieza a generar una idea de que, y si a mí me hubiera pasado y qué hubiera pasado si a mí me llegara y qué tal si otra persona pues llega y hace lo mismo, etcétera. Después está lo repentino y se puede decir que es lo inesperado que produce un desequilibrio ante el ritmo de la vida en la actividad que se lleva a cabo, como por ejemplo una enfermedad o un robo. Y finalmente lo novedoso son todas aquellas cuestiones nuevas a las que nos enfrentamos. Por ejemplo, cuando nos habla nuestro jefe de que quiere hablar con nosotros y pues bueno, sabemos que nuestro jefe nunca habla con nadie a menos de que hayamos hecho algo mal, pues bueno, entonces empezamos a tener ese problema, ¿verdad? Bueno, entonces como les repito, son fases de la angustia según el señor Bill Francis: lo insólito, lo repentino y lo novedoso. ¿Okay? Para este mismo autor y según la etapa de angustia que pueda haber procesado una persona, es la manera en la que aprenderá a afrontar ciertas situaciones, por lo que lo motivará a aumentar las posibilidades y recursos de afrontar ciertas situaciones. ¿Okay? Otro autor es Sigmund Freud. Él hace una distinción entre dos tipos de angustia. La primera, una que es real,
y se genera por peligros o riesgos externos del sujeto, como por ejemplo presentar un examen. Y la que es neurótica genera amenazas a lo interno del sujeto cuando no se logra controlar los impulsos y genera un desequilibrio que se genera en conductas inadecuadas, como el comer de forma exagerada ante un evento que no puede contender. Muy bien. Sigmund Freud decía que, por ejemplo, cuando tenemos problemas inconscientes, nosotros tenemos el pensamiento de tratar de cambiarlos. Entonces, cuando nos enfrentamos a esa capacidad de que no podemos cambiar lo que nosotros queremos, entonces cuando se viene la idea neurótica, entonces empieza a generar amenazas a su medio y es cuando la persona pues tiene estos ataques. Entonces mucha gente dice, ¿por qué comes mucho? Bueno, pues es que a lo mejor la persona está muy ansiosa, está muy angustiada y no sabe cómo interpretar esa situación, por lo tanto, este, su manera de afrontar la situación pues es así. Ok, muchachos, pues bueno, dejamos este video por hoy. Entonces los pido por favor contesten la práctica y nos vemos en el siguiente video.